Señor, queremos agradecerte por tu bondad, por tu misericordia, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque en este momento podemos abrir tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor. Y que tu palabra transforme nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Hace un par de semanas estuvimos hablando de la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Comentábamos que no era la primera vez que el Señor iba. Había ido en repetidas ocasiones, pero esta era la última semana de su vida. Mateo 21 es esa entrada triunfal. Él entró montado en un pollino, que dijimos que era un pollino, el hijo de un animal de carga. La gente decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se quitaban sus mantos y los ponían para que pudiera pasar el Señor montado en ese pollino. Se cumplió una profecía ahí, porque decía que entraría tu rey humilde montado sobre un pollino. ¿Qué sucede en todo este capítulo 21, hermanos? El Señor Jesús entra a Jerusalén, pero se dirige al templo. Y no sé cuántos de ustedes recuerden ese momento que el Señor Jesús volteó las mesas de los cambistas. No fue al principio de su ministerio, fue en este momento, en esa última semana. Llegó al templo, volcó las mesas de los cambistas y nosotros podríamos pensar, ¿y por qué hizo eso el Señor? Bueno, pues es que la casa del Señor era casa de oración y esas personas lo habían vuelto, decía el Señor Jesús, una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque estaban negociando con la necesidad de aquellos que llevaban sus ofrendas o que necesitaban comprar las ofrendas porque venían de tan lejos que no podían venir cargando. Así es de que se encarecían los precios. ¿Dónde? Ahí adentro, en el templo. Por eso el Señor les volcó las mesas. Y no lo hizo con ira, lo hizo con el celo del Señor. Amén. ¿Qué otra cosa hizo? Empezó a sanar a los cojos y a los ciegos. Después de que hizo eso, empezó a sanar a todo ciego y todo cojo que llegaba ahí al templo. ¿Y sabe qué pasó con los principales sacerdotes? Se enojaron, se molestaron, se indignaron, aun que estaban viendo a los ciegos ver y a los cojos caminar. Ellos prefirieron ver lo que la gente estaba haciendo, no lo que Jesús estaba haciendo. ¿Y qué hacía la gente? Decir, Hosana, Hosana al Hijo de David. Y ese reconocimiento de las personas hacia Jesús, a los principales sacerdotes les impedía ver y admirar las maravillas que el Señor estaba haciendo a través de todo este tiempo, de esas sanidades milagrosas. ¿Qué sucede después de eso, hermanos? Se regresa a Betania, a 3 kilómetros, poquito menos de 3 kilómetros. Dice el Evangelio de Juan que estaba a 15 estadios. Hice la conversión, me dice que son 2.7 kilómetros. Así es de que era un tramo, no era tan largo. Entonces está en el templo, los sacerdotes se indignan, en lugar de ver las maravillas, de admirarse con esas maravillas, se indignaron y Jesús sale del templo y se va a Betania. ¿Les suena el nombre de Betania, hermanos? ¿Quién vivía en Betania? Sus amigos. ¿Quiénes? Lázaro y sus hermanas, Marta y María. Y dice la Escritura en este capítulo 21 que posó ahí, es decir, se quedó ahí en Betania. Seguramente se quedó con ellos, ¿verdad? Pero regresa al templo. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Primero entró, esa entrada triunfal, va al templo, vuelca las mesas, sana a cojos, sana a los ciegos, se indignan contra él, se va para Betania, se queda en Betania, posa ahí y nuevamente regresa a Jerusalén, al templo. Ahora hay otros sacerdotes, imagino yo, porque empezaron a cuestionarlo sobre la autoridad que él tenía para estar enseñando, porque cuando él regresa en esta ocasión no está sanando a los cojos ni está sanando a los ciegos, lo que está haciendo es enseñando. Y entonces los principales se enojan
Y le dicen, ¿y con qué autoridad estás haciendo tú esto? Y Jesús no les responde, más bien les hace una pregunta. ¿Y el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y estos hombres sabían que si respondían que era del cielo, ¿qué les iba a decir el Señor Jesús? ¿Por qué no le creíste? Pero si decían, oh, no, es una cuestión de hombres, se iban a echar al pueblo encima, porque los hombres sí habían creído que venía de Dios. Así es de que no quisieron contestarle. ¿Y Jesús qué hizo? Tampoco les contestó. Eso sucedió en este capítulo 21. Y en ese momento, ahí en el templo, el Señor Jesús les empieza a hablar con parábolas. ¿Se acuerdan que en su ministerio Él estuvo enseñando a través de parábolas? Pero ahora está en el templo y les empieza a enseñar con parábolas. ¿Alguien recuerda lo que es una parábola? Es una historia corta y muchas veces ficticia. Pero ¿por qué se usa? ¿Para qué se utiliza una parábola? Para dar una enseñanza, pero ¿qué cree, hermano? Una enseñanza profunda. Una enseñanza con verdades bíblicas, verdades espirituales. Para eso son las parábolas. Se utiliza con ejemplos de la vida diaria, de la vida cotidiana. Y esto es para poder ilustrar, enseñar algo profundo, una verdad espiritual profunda o una lección moral. Para eso son las parábolas. Y esta palabra viene del griego parabolé, que significa comparación. Les presenta la parábola y uno hace la comparación con nuestra propia vida. También significa poner a un lado. Bueno, el Señor les empieza a hablar ahí en el templo con parábolas. Les habla de 2 hijos, habla acerca de unos ladrones que eran malvados y se enojaron los principales sacerdotes porque se sentían aludidos con esa parábola. Así termina el capítulo 21, hermanos. El capítulo 22 inicia hablando que el reino de los cielos es semejante a algo. Y les sigue hablando y enseñando en parábolas. Ahora, ¿qué hicieron los sacerdotes? Intentaron engañarle para hacerlo caer. Y ustedes recordarán esta expresión: denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿En qué momento de su ministerio dijo el Señor esto? Al final de su ministerio, cuando ya está en esa última semana. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Pero otros también trataron de engañarlo. Mire, personas que ni creían en la resurrección empezaron a preguntarle sobre la resurrección. Sin embargo, lo hacían para tentarlo, para ver si lo hacían caer. Así termina el capítulo 22. El capítulo 23 empieza el Señor acusando a los fariseos y a los escribas. Y les dice: hipócritas. ¿En qué momento de su ministerio? Al final. Porque ya lo habían escuchado por 3 años y persistían en su misma actitud. Así es que en esta última semana el Señor les dice: ay de ustedes, fariseos. Y en este capítulo 23 encontramos 8 veces que el Señor Jesús dice: ay de vosotros, fariseos hipócritas. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice algo más el Señor a la gente: lo que ellos dicen, háganlo. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es de Dios, es la palabra de Dios, lo que Dios había dejado establecido. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Eso no es integridad, hermanos. ¿Se recuerda qué es la integridad? Que lo que yo pienso, eso es lo que yo creo y eso es lo que hago, eso es lo que hablo. Estos hombres decían una cosa, pero hacían otra completamente. Por eso el Señor Jesús les dijo: ay de ustedes, fariseos hipócritas. ¿Sí? Así llegamos, porque todo el capítulo habla de eso.
Y ya llegamos al capítulo 24 de ahí mismo de Mateo. Ahora aquí sale del templo. Sí estamos ubicados cuando estuvo en Betania, que regresó al templo. Ahora está saliendo del templo y va hacia el monte de los olivos. El monte de los olivos era uno y el huerto del Getsemaní estaba en las faldas del monte. Así es que se podría decir, pues fue al monte aunque estuviera en el huerto, ¿sí? Pero aquí lo que dice la Escritura en el capítulo 24 es que él va al monte de los olivos, que está a menos de 1 kilómetro del templo. Algunos escritores dicen que desde el monte se veía el templo. Así es que era un tramo relativamente corto. Sale del templo, va al monte, y cuando sus discípulos le están mostrando al Señor la estructura del templo, el Señor dice estas palabras: no quedará piedra sobre piedra. ¿En qué momento lo dijo el Señor? ¿En qué momento de su ministerio? En los últimos días. Está dando esas declaraciones de lo que está por venir. Así es de que les dice esto y ellos se quedan como inquietos y entonces le preguntan que cuándo va a suceder eso, que cómo va a ser. Y en el capítulo 24, hermanos, el Señor les habla sobre las señales antes del fin. Y les habla algo más en ese capítulo. Les habla de su segunda venida. Que después de que hayan pasado todas esas cosas, el Hijo del Hombre vendrá. Así es de que empieza a darles ejemplos. Estarán 2 en el campo, uno será llevado y el otro se quedará. ¿Qué porcentaje es, hermano? Ahí, 50%. Dice, estarán 2 mujeres moliendo en el molino, una quedará y la otra será llevada. De la misma manera. Uno estará durmiendo o 2 estarán durmiendo, uno será tomado y el otro se quedará. Pero dice algo más en este capítulo 24. Les dice estar preparados. Habla de los siervos fieles y prudentes que están preparados. Y con todo este contexto, hermanos, que ya sabemos dónde, en este momento, ¿dónde está el Señor Jesús? En este momento de la historia, en el monte de los olivos. ¿Con quiénes está hablando? Solo con sus discípulos. Ya no están los principales sacerdotes ni los escribas, porque él ya no está en el templo, se vino al monte. Y en ese contexto llegamos al capítulo 25, que es el que queremos ver en esta mañana. Amén. Así es que cuando usted vea este pasaje, usted dice, sí, y el Señor Jesús ya había hecho su entrada triunfal a Jerusalén, ya les había volcado las mesas, y había sanado cojos y ciegos, se había ido a posar allá en Betania, ya había regresado, estaba enseñando ahora en el templo. En este momento se fue al monte de los olivos, cuando vamos a ver esta otra parábola. Una parábola que es una historia corta para ilustrarnos con algo cotidiano de la vida diaria, una verdad espiritual profunda. Vamos a leer el capítulo 25 y vamos a leer los 13 primeros versículos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden
y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuál es esta parábola? Las de las 10 vírgenes. Y nos las describe como vírgenes insensatas y otras prudentes. Ahora, hermanos, tenemos que tener muy presente, el Señor sigue hablando solo con sus discípulos. Ya no están los sacerdotes, ya no está en el templo donde estaban los fariseos. Y ahora les presenta esta parábola exclusivamente a sus discípulos. ¿Por qué? Porque era necesario que ellos, como leímos al final, estuvieran preparados. Amén. ¿No les parece interesante esta parábola? ¿Todas tomaron sus lámparas? Según lo que leímos, sí, todas tomaron sus lámparas. Las 10 tomaron sus lámparas. A ninguna de ellas se le quedó: ¡ay, la lámpara, déjame, me regreso! No, las 10 tomaron sus lámparas. Ahora, todas salieron a recibir al esposo. Todas salieron. Ninguna se quedó atrás. Traían sus lámparas y estaban esperando para recibir al esposo. Ahora, quiero platicarles que hay un comentario de un estudioso de la Escritura que dice que estaban esperando estas mujeres lo que le llamaban la procesión nupcial, que venía desde la casa normalmente de la novia hacia la casa del esposo. Era una procesión. Así lo presenta, ¿verdad? Y era una procesión, en este caso, nocturna. ¿Por qué usaban lámparas, hermano? No había alumbrado público. Y si es de noche, hay que alumbrar. Así es que por eso ellas llevaban sus lámparas. La procesión era nocturna, usaban lámparas para poder alumbrar su camino, ese recorrido que estaban haciendo. Ahora, hermanos, ¿todos sabían que el esposo vendría en cualquier momento? Sí, todas sabían que el esposo llegaría en cualquier momento. Pero, hermanos, ahí tenemos que nosotros decir, pero traer sus lámparas no era suficiente. No era suficiente. Debían traer algo más junto con sus lámparas. Que 5 de ellas sí lo traían, sí lo tomaron. ¿Y qué era esa diferencia entre unas y otras? Vasijas con aceite. Yo estoy segura, hermanos, que ellas traían aceite en las lámparas, pues se iban alumbrando, pero no sabían a qué hora se iba a llegar el esposo. Así es que si no sé cuánto se va a tardar, tengo que estar prevenida, tengo que estar preparada, porque si se acaba el aceite de mi lámpara, ¿qué hay que hacer? Ponerle más. Por eso hubo 5 que se prepararon. Ay, qué exagerada, pues ya traes la lámpara llena. Sí, pero yo no sé cuánto vaya a tardar el esposo. Así es que mejor me preparo. Hermanos, ¿quién es el novio? ¿Quién es el esposo de la iglesia? Jesús. Él es el esposo. Él es el esposo de la iglesia y la iglesia es la novia de Cristo. No sabemos cuándo va a llegar el novio. No sabemos en qué momento llegue el esposo. ¿Qué hay que hacer? Estar preparados. Que nuestras lámparas estén encendidas. Y como no sabemos cuánto va a tardar, ¿qué hay que hacer? Estar preparados para que no se apague esa lámpara.
Amén. Mire, hermanos, Efesios 5:25 dice que los maridos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué amó a la iglesia? Porque es su novia. Él se está preparando una novia hermosa, sin manchas en sus vestiduras, sin arrugas. Él por eso dejó al Espíritu Santo para que prepare a su novia. Y si Cristo es nuestro esposo, nosotros tenemos que estar preparados. Así es que para nosotros el día de hoy, hermanos, pareciera que el esposo está tardando en venir. Pero ya falta menos, hermanos. Y si nosotros vemos las noticias, vemos el Medio Oriente, que debe dolernos el corazón y doblar nuestras rodillas y clamar. Pero eso nos enseña que el tiempo está mucho más cercano. Ay, pero es que siempre han dicho que el Señor ya viene, ya pasaron más de 2000 años. Pues sí. ¿Qué dijo Jesús en Apocalipsis 22:7? He aquí, vengo pronto. El Señor ya había resucitado. Y Él dijo, he aquí, vengo pronto. El amado viene pronto. Nuestro amado está a las puertas. Por eso cuando cantamos, todo ojo le verá, toda lengua cantará que Él es el Rey, Él es el amado. Amén. Pareciera que está tardando, pero creo yo que esta tardanza es porque Él no quiere que nadie se pierda, porque sigue habiendo muchos corazones endurecidos que no reciben la salvación de Jesús. Y esos no van a ir con Él. El Señor sigue dando tiempo para que nosotros nos preparemos y para que otros se rindan al Señor. Pero de que Él viene, hermanos, Él viene. Él dijo que venía y vendrá. Amén. Vamos a regresar a las vírgenes de Mateo 25. ¿Qué pasó con ellas? ¿Qué sucedió con ellas? Ya vimos que todas estaban esperando al esposo que venía, todas tomaron sus lámparas, pero parecía que estaba tardando y sucedió algo con ellas. Como el esposo tardaba, dice la Escritura que todas, la espera estaba larga y empezaron a cabecear. Y sucedió algo más. Todas se durmieron. No, las prudentes no, esas estaban alertas. No, cabecearon y se durmieron. Así es de que todas, tanto las prudentes como las insensatas, cabecearon y se durmieron. Pero entonces se oyó el clamor. Acuérdese, ¿cómo es un clamor? Algo estruendoso, algo fuerte. Ahí viene el novio. Ya llegó el novio. Debió haber sido algo potente que estaba anunciando: el esposo ya viene. Y yo creo que con todas estas noticias, hermanos, es ese clamor que dice que el novio ya viene. ¿Cuándo sucedió esto, hermanos? ¿Qué nos dice la parábola de Jesús? A la medianoche, hermano. Y entonces que no hay que descansar, no hay que dormir. Cuando estamos esperando al novio, no debemos dormir. Pero ellas se durmieron, oyen el clamor y entonces todas, hermanos, las 10 se levantaron. Yo les he dicho, hermanos, despertar a los valientes. Son valientes, pero están dormidos. Joel 3:9 dice: despertad a los valientes, entre otras cosas. Así es de que ellas se levantaron, se despertaron, arreglaron sus lámparas. Porque dice que cuando se levantaron, empezaron a arreglar sus lámparas, las que llevaban para poder alumbrarse. ¿Y qué más dice? Entonces surge una petición de parte
de las insensatas. Esto es importante. La petición viene de parte de las insensatas. ¿Y qué es lo que dicen? Dennos de su aceite, de vuestro aceite. Dame de tu aceite. Por una razón. Mi lámpara se está apagando. Quiere decir que sí las traían con aceite, pero había pasado tiempo y ese aceite se fue acabando. Así es que sus lámparas estaban como apagando. Y esa es su petición. Ellas no se prepararon para ese momento. Se prepararon para salir y recibir al esposo. Ir caminando en esa procesión nupcial que hablaba el comentarista. Pero no se prepararon para la espera. Y muchos de nosotros no nos preparamos para esa espera. Sí traemos aceite, pero la espera, para eso no estamos preparados. Así es de que no traían vasijas, así es que no tenían ese aceite extra. Por eso el Señor en la parábola le llama vírgenes insensatas. Pero sí salieron, pero sí traían sus lámparas, pero estuvieron esperando. Insensatas, ¿por qué? Porque no se prepararon para más adelante. Por eso son llamadas insensatas. ¿Cuál fue la respuesta de las prudentes? Porque no les dieron de su aceite. ¿Sabe por qué no les dieron de su aceite, hermano? Porque ese aceite es mi responsabilidad. Y el aceite que ellas necesitaban era su responsabilidad, estar preparados. Ellas les dicen, miren, vayan y compren para ustedes. Vayan y compren, porque así ni a ustedes les va a faltar y a nosotras tampoco. Ni a ustedes ni a nosotras. ¿Por qué? Esto se llama responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad. Porque soy yo la que tengo que estar preparada. Amén. No vemos en estas vírgenes una mala actitud de decir, ay, cómo son egoístas. No, dice que fueron a comprar el aceite. Ellas se fueron de inmediato para tratar de resolver lo que no hicieron. Pero hermanos, ¿qué creen? Ya era tarde, porque vino el esposo. Mientras ellas corrieron a tratar de resolver lo que no hicieron, en su momento llegó el esposo y sucedió algo. Se cerró la puerta. Hermanos, preparémonos mientras haya tiempo. Todavía tenemos tiempo. Preparémonos. Amén. Las que se prepararon fueron las que entraron a esas bodas. Porque dice que cuando llegó el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Pudieron entrar y detrás de ellas se cerraron las puertas. ¿Quiénes entraron a las bodas? Las que fueron prudentes, las que se prepararon, las que sabiendo que el esposo podía tardar un poco, se prepararon, tomaron la provisión de ese aceite extra. Nosotros necesitamos ese aceite extra, hermanos, porque en la Escritura el aceite representa el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo representa el poder de esa unción sobre nuestras vidas. Ese aceite representa la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿De quién es la responsabilidad? Mía. Abrir mi corazón y que en esta vasija haya ese aceite. Me preparo para eso. Amén. Aunque el Señor tarde un poco, hermanos, aunque tarde un poco más, el llamado es preparémonos. Estemos preparados. Preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Preparémonos para ese encuentro con nuestro amado, con nuestro esposo, con nuestro Rey. Tenemos que prepararnos. El Espíritu Santo ya mora en nosotros.
Permitamos que fluya, porque debo decirles, es algo constante. Es algo constante que podamos decir, Señor, llena mi lámpara de tu presencia. ¿Para qué, hermanos? Para que no nos quedemos afuera. Cuando hayan cerrado las puertas y que nosotros queramos llegar corriendo, siempre sí, te digo sí, Señor. Las puertas se cerraron. ¿Para qué son las parábolas? Para enseñarnos una verdad espiritual profunda. Ver procesiones nupciales, que las vírgenes tomaran sus aceites, era algo cotidiano. Pero lo que había que resaltar es que unas sí se prepararon al 100% y otras así. ¿Qué dice Primera de Corintios 9:27? Esto está hablando Pablo y les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Decía Pablo, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Predicando a otros, yo no lleve esa vasija de aceite y me quede afuera, sea descalificado. Pablo lo decía desde entonces. Preparémonos. ¿Estamos preparados, hermanos? Cada uno podemos hacer un análisis de nuestra propia vida. ¿Realmente estás preparada? Que yo me pueda decir, mire, David se hablaba solito, ¿verdad? Decía, mira, alma mía, alíñate. ¿Por qué te abates? Bendice a tu Dios. ¿Que no te acuerdas? Alma mía, ¿no te acuerdas de dónde te sacó? Mira que te sacó del pozo cenagoso, ahí, ese pozo de desesperación, desde ahí te sacó. Alma mía, ¿qué te pasa? No te abatas. Bendice a tu Dios. David se hablaba solito. Así es que es válido que nos hablemos a nosotros mismos. ¿Estamos preparados, hermano? ¿Estamos plenamente centrados en decir, Señor, quiero prepararme porque tú vienes pronto? Quiero estar listo, quiero estar lista, Señor. Hermano, no nos podemos confiar. No es porque estemos en un lugar nada más. Es que nuestra vida tiene que ser transformada y no nos podemos confiar, hermanos. Tenemos que estar preparando, porque el Señor va a volver, hermanos, en cualquier momento. Que nos encuentre como, hermanos, preparados. Que nos encuentre con nuestras lámparas encendidas, porque hemos sido prudentes en mantener lleno de ese aceite que hace que brille, que se encienda esa lámpara, que esté así. No como aquellas 5 se nos están apagando las lámparas. Que no se nos apaguen las lámparas, hermano. Que así nos encuentre nuestro Señor, con nuestras lámparas encendidas por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es por nosotros, es por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque cuando la puerta se cierre, hermanos, ya no habrá nada que hacer. Cuando la puerta se cierre, ya no va a haber nada más que podamos hacer. Y lo podemos comprobar en la misma parábola. ¿Se recuerdan? Señor, Señor, ábrenos. Sí traíamos las lámparas, pero no se nos acabó el aceite. Cualquier explicación ya está fuera de lugar. Tenemos que prepararnos. ¿Recuerda usted lo que dice Mateo 7, este mismo evangelio? Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, ¿le parece similar? ¿No es la misma expresión? No solo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí el reino de los cielos es semejante a esas vírgenes, que hubo 5 que al final dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Y el verso 23 del capítulo 7 dice, nunca os conocí.
No todo el que me dice Señor, Señor, es el verso 21 de capítulo 7 de Mateo, pues el versículo 23 dice, nunca os conocí. ¿Qué le respondió el esposo a las mujeres insensatas? No os conozco. El ruego fue el mismo, Señor, Señor, nunca os conocí. Señor, Señor, ábrenos. No os conozco. De cierto os digo que no os conozco. Eso es lo que dice. Y el Señor termina esta parábola de las 10 vírgenes, que a quiénes se las está diciendo, hermanos, solo a sus discípulos. Termina esta parábola diciendo una advertencia. Es una advertencia. Podríamos decir, pues es como un mandato. Es que les está advirtiendo. Velad, ¿verdad? Verso 13, velad, 25:13 de Mateo. Velad, pues. ¿Ya oyeron lo que les expliqué de estas vírgenes? ¿Qué les toca hacer? Velad, pues. Hágalo. Velad, pues. Es una advertencia, hermanos. ¿Qué es velad, hermanos? Mantenernos alerta, estar despiertos, estar preparados. Velad también significa ser cautelosos. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre, nuestro amado, va a venir. Así se los había dicho el Señor Jesús. Nadie sabe el día ni la hora. ¿Qué nos corresponde a nosotros, hermanos? Velar, estar alerta, estar atentos. ¿Y cómo es eso? Pues preparados. Que ese aceite del Espíritu Santo en nosotros se mantenga constantemente. Amén. Hermanos, es necesario que entendamos la necesidad urgente. Es que es urgente. En estos tiempos es urgente que estemos preparados, que mantengamos una fe viva, una fe activa, que podamos decir, sí, Señor, yo te creo. No solo creo en ti, sino creo tus palabras. Una fe activa, que estemos llenos constantemente de su palabra. ¿Qué es lo que necesitamos oír? En este lugar, hermanos, necesitamos la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. La palabra que nos confronte a nuestra realidad. ¿Qué es? ¿Una parábola? Una comparación. Es ponerse a un lado. Eso es lo que significa el griego parabolé. Que estemos preparados, hermanos, es algo urgente. Que llenemos nuestro corazón de su palabra. Que esa vasija esté llena de su palabra y de la presencia de su Espíritu Santo. Porque ¿cuándo viene el Señor, hermanos? ¿Cuándo? Hay quienes se han atrevido a dar día, hora y han quedado avergonzados. Porque Jesús mismo dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Cuándo viene el Señor? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que falta menos. Las señales ahí están. Las señales se están cumpliendo. El Señor les habló de su venida. Les habla la parábola y les advierte para que fueran discípulos prudentes. Muchos de los que estamos aquí podemos ser creyentes en el Señor, pero discípulos es otra cosa. Esos 12 caminaban con Jesús, comían con Jesús, dormían con Jesús. Estaban lado a lado con Jesús. Esos eran los discípulos. Tal vez había otros que solo eran creyentes, ¿verdad? Porque cuando tenían una necesidad se hacían presentes. Y el Señor en su bondad les daba un milagro. Había 5,000 comiendo, 4,000 en otra ocasión, multitudes siguiéndolo junto al mar.
pero discípulos eran menos. La Escritura dice, id y haced miembros, id y haced discípulos. No dice id y haced creyentes, es ir y hacer discípulos. Pero empecemos con nosotros. ¿De verdad soy discípulo de Jesús? ¿De verdad amo estar en su presencia? ¿Amo conocer sus palabras? ¿Realmente soy discípulo de Jesús? El Señor le dijo a sus discípulos, estén preparados, velad, porque no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a volver, pero sí volverá. Así es que, hermanos, la parábola de estas vírgenes nos tienen que enseñar a nosotros a no estar medio preparados. Porque hubo 5 que estaban medio preparadas. Les faltó algo esencial. ¿Habrá algo que podamos llevar en nuestro corazón que nos inquiete a ser discípulos verdaderamente del Señor? Porque los discípulos son los que están velando y preparados. Amén. El Señor Jesús nos dice, hoy velad, porque no saben cuándo voy a volver. Estén preparados, llenen sus lámparas de aceite, de esa unción del Espíritu Santo, para que nuestras vidas sean transformadas. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que debemos ser prudentes, que debemos estar preparados, Señor, para tu venida. Que cuando tú vengas, Señor, si seguimos en esta tierra, mi Dios, nos encuentres con esas lámparas encendidas, con ese fuego en nuestros corazones por ti, por tu palabra, por verte nuevamente, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, y oramos que tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos ayude, nos guíe, nos dirija, Señor, y nos recuerde todas tus palabras que has hablado. En el nombre de Jesús, queremos estar preparados. Queremos entrar a esas bodas. Queremos, Señor, poder verte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les guarde y que esta palabra quede guardada en nuestros corazones y dé el fruto que tiene que dar. Porque nos podemos aprender de memoria la parábola de las 10 vírgenes y seguir viviendo con insensatez. Dios nos libre. Amén. Que tengan una semana preciosa, hermanos, en el Señor.